Villa de la Santísima Trinidad. Arropada entre las montañas del macizo Guamuaya y las aguas del Mar Caribe, Trinidad ha perdurado en el tiempo como uno de los sitios más bellos y mejor conservados del Caribe. Hoy te invito a continuar nuestro recorrido por la cultura y tradiciones trinitarias. Caminemos juntos sus calles empedradas, visitemos palacetes, conozcamos a sus habitantes, todo con un simple toque de aldaba. Aquí está Trinidad, a su puerta. Dice que los negros congos son de Abongo. Dice que los negros congos son de Abongo. Son de Abongo, son de Abongo, son de Abongo. Dicen que los negros congos son de Abongo. Dicen que los negros congos son de Abongo. Son de Abongo, son de Abongo, son de Abongo. Los trinitarios se mueven al son de tambores e historias. Se detienen a conversar y a contar cuentos de esclavos, piratas y tesoros escondidos. Cuentos que se han repetido tanto que pareciera que todos fueran ciertos. Caminar, andar, oír, oler y abrazar. Trinidad da la posibilidad de sentir entre las más sencillas expresiones de vida y color. Al africano infeliz se arranca de su terruño y bajo esclavista puño se lleva hasta otro país. Cual asustada perdiz, larga travesía realiza, ya su juvenil sonrisa a su rostro no ilumina, quien lo compra lo conmina a servidumbre de prisa. Desde Casilda a la actual escalinata el esclavo, por la villa del Guaurabo recorre un trecho infernal, entre el calor tropical y las cuerdas que lo atan. En su interior se desatan la ira junto a la impotencia, mientras a humana conciencia estos hechos la maltratan. Después de humillante venta e indignante subasta, se lleva al esclavo hasta el lugar donde se asienta. Se inicia nueva tormenta al recibir un machete, y mientras se le somete a labores fatigosas, cual lacerantes esposas, arrastra un rudo grillete. Corte, alza y tiro de caña son tareas agotadoras, cuando en vespertina hora el sol la campiña baña, mientras también acompaña al suplicio el latigazo, porque al fatigado brazo las fuerzas lo abandonaron y las lágrimas brotaron tras ver la tarde su ocaso. El legado africano entra más bien al patrimonio espiritual, al patrimonio intangible, al mundo de las creencias, al mundo de la manera de ser del cubano, que por supuesto está ahí, en la manera de hasta de comer, de vestirnos, es decir, y creo que también del legado aborigen hay mucho de eso todavía en nosotros. A finales del siglo XVI y gran parte del XVII, la miscigenación de la población cubana fue total, entre indios, negros y blancos, fue total. Esa es la base nuestra, esa es la base del país. Cuando dos pueblos entran en contacto, sean cuales sean sus orígenes o sus qué sé yo, comienza a infiltrarse el uno en el otro de manera inevitable y casi siempre para bien de la cultura. Trinidad es la más serena, delicada y generosa estampa coloreada de los viejos tiempos de Cuba. Una ciudad especialmente viva, un manantial para los que desean un encuentro con el patrimonio. Por eso recorrerla nutre tu alma, caminante. Canta Guana, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Canta Guana, canta, canta Guana, guala la la la, la 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 la, guala la la la.
colonial tiene un elemento vinculado a la africanidad que, aunque se ha estudiado por María del Carmen Barcia y otros estudiosos a nivel nacional, pues aún en muchos lugares continúa siendo casi un enigma. Los cabildos, denominados así porque estaban aprobados por el Cabildo de Gobernación de la colonia. Eran cabildos o cofradías. Las cofradías estaban adjuntas a las iglesias. Las iglesias muchas veces les daban la posibilidad a aquellas asociaciones de esclavos o ex-esclavos, personas que eran libertas pero que se agrupaban para un poco que ayudar al resto de los esclavos a emanciparse, y sirvió de reservorio de las culturas africanas a nivel nacional. En el caso específico de Trinidad, tiene varios cabildos o cofradías que, aunque se han estudiado todavía, solamente queda visibilizado el Cabildo de los Congos Reales. El Cabildo de los Congos Reales tiene como elemento distintivo el que cuando se estudian los elementos culturales de la ciudad, aparece como uno de sus elementos más renombrados, su vínculo con las tonadas, porque precisamente desde este Cabildo de los Congos Reales, pues sale un señor denominado Patricio Gascón, quien se lleva durante la guerra del 68 o 95, uno de los tambores yuca, que trae, luego que culmina la guerra, para la ciudad, convertido en los famosos tambores cuña, que son los tambores que se tocan para las tonadas. Mi canto es para el pimpa y el tamarindo. Bajo su sombra feliz cantamos lindas tonadas nativas de Trinidad. Casi todos los cabildos tienen de base el nombre de un santo católico, precisamente porque era la única forma en la cual el Cabildo de Gobernación de la colonia le daba la posibilidad a estos libertos de tener un espacio que les permitiera reunirse y hacer sus fiestas aparentemente católicas. Sencillamente, debajo de ese nombre católico, pues aparecen entonces los orichas que le dan a cada uno de estos lugares, pues las festividades que hoy se realizan. En el caso de Trinidad, ya habíamos hablado del Cabildo de los Congos Reales, pues está el Cabildo de Santa Teresa. Tendríamos que hablar también de uno que ya ha desaparecido, que es el Cabildo de San Miguel, y el Cabildo de Calunga. El Cabildo de Calunga nunca tuvo un nombre católico. Se considera como un cabildo cimarrón porque nunca aceptó que se les recogiera con un nombre del santoral católico. Sencillamente porque decían que si iban a adorar sus dioses no tenían por qué estar disfrazados. Y continúa hasta hoy siendo el Cabildo del Calunga, aunque ha pasado de uno de los espacios en los cuales surge, pues se ha trasladado hacia otra de las casas que formaban parte o que forman parte de la familia. En el caso de este cabildo tendríamos que hablar de uno de sus fundadores, Esteban Malibrán, conocido por todos como Estevita Ambogiano, desaparecido desde el año 76, falleció en el año 76, pero tiene como distintivo el que es él quien inicia a muchas de las personas que se consideran como los más antiguos cultores de las culturas africanas en la ciudad. Tiene además este cabildo como algo muy marcado, el que tiene un tambor que nunca se ha registrado en otro lugar. Un tambor que hoy no está en la sede del cabildo. Ese tambor está desde los años 70 en el conjunto folclórico de Trinidad, que es el tambor de Calunga. Jesús Guanche, otro de los estudiosos del tema de africanidad en Cuba, dice que no ha encontrado nada similar a este tambor en ninguno de los lugares en los cuales se ha investigado.
por eso es que se hace de modo muy peculiar el hecho de que tenga un tambor con su nombre, que además no registre un nombre católico para denominar a ese cabildo. En el caso de la familia, el cabildo siempre ha sido un elemento cultural y a partir de ella todo lo que se mueve alrededor en el barrio. El barrio de Santiago, en la calle de Lirio 111, Lirio Blanco, en la época de la colonia, en estos momentos Abel Santa María, y tiene algo muy peculiar, y es que muy pocos de sus descendientes han sido iniciados en los temas religiosos. Se ve más como un problema de cultura, de herencia desde la identidad, que como una cuestión religiosa. Los cantos, los bailes, el reunirse en familia los días 24 de diciembre, el festejar con todos los elementos, incluso de cuarta y hasta quinta generación, y esto es lo que hace que se mantenga hasta hoy como algo cultural más que religioso. Las historias que guardan las piedras y casonas de esta hermosa villa se respiran en cualquier atardecer en el que el visitante o el coterráneo decide perderse por la telaraña de calles y callejuelas, esas mismas calles que un día recorrieron condes, corsarios y esclavos. Silencio, pido yo, caballero, hagan silencio, que lo mande el celador. Silencio, silencio pido yo. Caballero, hagan silencio, lo manda el gobernador. Silencio, silencio pido yo. Compay sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? En el caso de Estevita Bogiano, como se conocía a nivel de municipio y un poquito más allá, tendríamos que decir que inició a personajes tan importantes desde el punto de vista religioso en la ciudad, como lo fue Eneida Bastida, como fue también otra persona muy importante en la ciudad que trabajó todo lo que tenía que ver con todo el historial de San Lázaro y demás. Y aún cuando han pasado más de 40 años de su desaparición, tenía una gran ascendencia desde el punto de vista religioso, no solamente en el área, sino a nivel nacional. Tendríamos que ver los puntos de contacto que existen entre este cabildo y lo que existe hoy en Palmira. Se dice que Nicoco Sevilla era su primo hermano y que muchas veces pues operaban unidos en algunas de las acciones que se realizaban. Es importante saber, por ejemplo, que no se les permitía a los niños formar parte de los rituales religiosos. Sencillamente, cuando había que hacer un ceremonial religioso, todos los niños eran recogidos porque él decía que los muchachos no tenían por qué participar de las cosas que eran propiamente de adultos, que ellos participaban de la fiesta, que podían, si era necesario, tomar un medicamento desde el punto de vista contra las pandemias, como se hacía en los años 70, y nunca formar parte del ritual religioso. Que las iniciaciones eran algo propiamente de adultos, porque el adulto sabía lo que podía hacer, y no los niños. Por lo tanto, no se debía involucrar a un menor en acciones de los adultos. Hasta hoy continúa siendo de esa forma, aun y cuando muchos de los nietos, los bisnietos, han continuado con estas labores, la gran mayoría de nosotros no hemos sido iniciados porque soy descendiente directo de Esteban Bogiano. Y continúa siendo la festividad del 24, la gran fiesta donde se reúnen las familias que vienen, todos los que están regados, como decimos, desperdigados, la diáspora de los Malibran, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, se reúnen el día 24 para rendir culto a Calunga y a los ancestros fundamentalmente, para ponerse al tanto
de lo que ha sucedido con la vida y de todos y cada uno de los miembros, y sencillamente para recordar las acciones que realizaba abuelito o abuelita y sencillamente brindar y festejar por la vida. Gloria llegó, Gloria llegó, Gloria llegó, cantando de noche y día, güey. Gloria llegó, Gloria llegó, Gloria llegó, cantando de noche y día. Gloria llegó, mamá, Gloria llegó, cantando Jesús María, güey. Gloria llegó, Gloria llegó, Gloria llegó, cantando de noche y día. Rumbamba, que negra más bandolera. Rumbamba, 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 viva la Virgen. rumbamba, 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 que viva Cuba. rumbamba, 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 ya me la llevo. rumbamba, rumbamba. Un halo atractivamente romántico envuelve esta ciudad conservada a través de los siglos. Nos encontramos en lo que fue una antigua fábrica de azúcar a partir de la caña, y esta fábrica tenía ya categoría de ingenio para 1830, categoría superior de fábrica de azúcar. Estos ingenios fueron los que dieron nombre al Valle de los Ingenios, y este lugar fue el mayor productor de azúcar del mundo para esa época. Los ingenios, como medio de comunicación, tenían campanas, y esas campanas podían estar en estructuras de madera o en torres campanarios. Las torres, como función principal, tenían el uso de las campanas. La nuestra estaba en el tercer nivel y se utilizaban para llamar a los esclavos al trabajo. Una vez que terminaba la jornada, que se podía extender hasta 12 horas en las plantaciones, se llamaban nuevamente mediante toques de campanas. También se avisaban fuegos en los cañaverales para que brigadas de esclavos lo contuvieran, y para avisar también a los ranchadores, que todos conocemos que eran cazadores de esclavos. A mis espaldas se encuentra lo que fue el emplazamiento de la máquina de vapor. Esta era la maquinaria que movía las 3 masas horizontales metálicas que prensaban la caña para obtener el guarapo, el zumo de caña. Aquí se cocinaba el guarapo, el zumo de caña, en pailas abiertas semiesféricas de hierro o de cobre, que se alineaban sobre esa superficie de ladrillos llamada tren francés o tren jamaiquino. Tecnología francesa que es traída desde Jamaica y que es mucho más eficiente que el tren español. ¿Por qué? Porque en el tren español se utilizaba como combustible la leña. Ya el país había sido deforestado, la madera se utilizaba para hacer cajas de azúcar y otros productos, y en el tren además necesitaban muchos esclavos para atender el fuego. En el tren francés ya se deja de utilizar la leña y se utiliza solamente el bagazo, la fibra seca de caña, la biomasa. Y no se hace colocándolo debajo de cada paila de forma independiente, sino un sistema donde se coloca el combustible debajo de la primera paila y el calor transita por el centro en ese espacio llamado cañón de fuego hasta la chimenea, alimentando de 4 a 5 pailas. El nuestro tiene 9 pailas en línea, o 9 agujeros para 9 pailas en estos momentos. El objetivo era, una vez clarificado el guarapo en la primera paila, irla cocinando progresivamente, elevando la temperatura hasta obtener la melaza sobre el fuego. En mis manos sostengo una réplica de lo que eran las hormas de azúcar. Este recipiente cónico se hacían de barro, de cerámica roja en el centro de Cuba, porque aquí abunda la arcilla. En La Habana y Matanzas se hacían de metal, incluso habían talleres para reparar las hormas. ¿Qué se hacía con las hormas? Aquí se hacía el segundo subproceso para la producción de azúcar, el purgado. Estos recipientes tienen un orificio debajo donde se ponía un tapón de madera y hojas de banano. Se le colocaba dentro el azúcar mascabado, ese producto, esos cristales de azúcar que habíamos obtenido del proceso anterior. Se colocaban en los tingladillos, algo parecido a lo que vemos aquí, y se le ponía encima una tapa de arcilla muy húmeda, hidroscópica, o sea que retenía el agua y le iba despidiendo lentamente. ¿Cuál era el objetivo de la arcilla? Cuando al quinto día se retiraba el tapón, el agua de la arcilla estaba circulando entre los cristales de azúcar y la iba purgando, la iba purificando. Esa agua iba arrastrando impurezas y cierta cantidad de azúcar. Y en esos momentos se obtenía la miel de purga, que muchos cubanos conocemos. Pero esta miel de purga contenía más azúcar que la actual, porque el proceso era muy ineficiente solamente por gravedad. Y se empleaba para hacer aguardiente, una producción secundaria, que no se empleaba para exportarla, sino para uso interno. El muro que observamos es una obra de mucha importancia en el lugar, porque gracias a ella evita la inundación de la fábrica por abundantes lluvias en las montañas. Esta es la represa o dique. Evitaba que se inundara la fábrica
porque está en una depresión del terreno y además esa agua era empleada para lavar la ropa a los esclavos y para llevarla mediante un canal, del cual queda gran parte, hasta las plantaciones para la irrigación. Aquí tenemos otro de los elementos para obtener agua en el lugar, de los sistemas para obtener el agua. Tenemos el pozo. Este pozo en estos momentos se encuentra seco, producto de que el manto freático ha bajado mucho, pero en la época colonial era utilizado para extraer agua de calidad, agua de manantial subterráneo para beber la familia y para uso industrial, para la destilería y la fábrica. En este lugar se encontraba la casa de purga, el lugar o la edificación donde ocurría el purgado, el proceso de purificación del azúcar. Tenía 2 niveles y en el piso superior muchas ventanas. En el piso inferior una única puerta de entrada que se encontraba al centro en este caso. Los esclavos subían las hormas hacia el segundo piso. Ese entresuelo se llamaba tinglado, tenía un corredor central, corredores laterales y muchos agujeros cuadrados entre ellos llamados furos. Ahí se colocaban de 30 a 50 días las hormas, al 5.º día se extraía el tapón y la miel residual bajaba por gravedad a toneles de madera llamados bocoy, palabra que conocemos los cubanos por el ron bocoy y los catalanes que tienen cierta edad. Desgraciadamente se está perdiendo ya la tradición en Cataluña de hablar del bocoy. Esta casa de purga nuestra tenía una función adicional. Está ubicada convenientemente entre la casa patronal y los barracones de esclavos para evitar que la familia aristocrática observara a los esclavos en los barracones que estaban detrás. No les era agradable este espectáculo. Y el único contacto frecuente entre esclavos y señores era con las esclavas domésticas que vivían en una mejor situación, en una habitación posterior de la casa, y con los caleceros, los conductores de coches y calesas. Bien, en este lugar se encontraban los barracones, las casas de esclavos, en este caso de una forma diferente a la de Manaca Iznaga. Aquí existían 3 edificios para 150 esclavos aproximadamente. La expectativa de vida de un esclavo en Cuba rondaba alrededor de los 35 años. Los esclavos podían vivir en familias o separados por sexos. Estas habitaciones le daban cierta privacidad y era favorable la reproducción de estos esclavos. Estos niños esclavos eran más obedientes y más baratos. A la edad de 7 años en general en Cuba iban a la producción de azúcar. Según la historia del lugar, aquí esperaban a los 12. Una decisión inteligente porque obtenían esclavos más fuertes, jóvenes más fuertes, con mayor expectativa de vida. A mis espaldas la casa patronal. Casa hacienda que no era la residencia habitual de la familia o permanente. Vivían en la ciudad de Trinidad como todos los demás hacendados del campo. Y venían al campo para controlar la producción de azúcar y en días de campo como forma de divertimento. Esta casa está ubicada como todas en una posición más alta para dar esa sensación de poderío, lugar importante dentro del conjunto. Y ubicada convenientemente con relación a la fábrica para que los vientos del norte que soplan en el invierno cubano, cuando es la producción de azúcar, expulsaran los olores de la fábrica, o sea, el olor de la melaza y el humo de la fábrica hacia afuera. La casa patronal tenía un sistema de recolección de agua de lluvia muy interesante que partía de tubos de cerámica dentro de las columnas exteriores, todas las columnas exteriores. El agua bajaba por gravedad a un canal de ladrillo que bordea toda la casa, a la cisterna o aljibe. Al lado estaba la lavandería y la cochera, la cual también tributaba agua al aljibe. Fuiste Valle de San Luis o Valle de los Ingenios por muchísimos decenios, mudo testigo infeliz. Corte de caña manual, alza y tiro en la carreta, cumple fatigosa meta hasta llegar al central. Quien en la industria labora no escapa del capataz, que le exige más y más, pero en nada colabora. Ya transcurrida la hora del cese de las labores, entre tantos sinsabores de regreso al barracón, devorarán su ración, luego entre malos olores. Transcurrían los decenios, aumentaba la fortuna, bajo caribeña luna la sacarocracia quiso construir un paraíso de sudor y sangre esclava. Linda Trinidad, de tanta historia, de palacios y jardines adornados, yo te llevo por siempre en mi memoria y yo te brindo mi homenaje más preciado. Los invito a continuar este recorrido por la cultura y tradiciones trinitarias. Caminemos juntos sus calles empedradas, visitemos palacetes,
Conozcamos a sus habitantes, todo con un simple toque de alcaba. Aquí está Trinidad, a su puerta.